José Antonio Cast ha pasado a encabezar las encuestas presidenciales en Chile. Pero ¿quién es José Antonio Cast? ¿Cuáles son sus propuestas, sus ideas económicas? Veámoslo. Hasta hace muy pocos días el resultado de las próximas elecciones presidenciales de Chile parecía bastante claro. Gabriel Boric por la izquierda y Sebastián Sichel por la derecha o el centro-derecha pasarían a la segunda vuelta, de la cual probablemente saldría vencedor Gabriel Boric del Frente Amplio de Izquierdas. Y en cualquier caso, aunque hubiese resultado vencedor Sebastián Sichel, que no es más que una reedición del piñerismo que ha fracasado en Chile durante los últimos años, nada habría cambiado, no se habría modificado sustancialmente el rumbo desnortado que sigue el país desde hace al menos 8 años. Pero los dos últimos debates presidenciales en Chile lo han cambiado radicalmente todo. ¿Por qué razón? Pues porque un candidato que avanzaba de tapadillo por la derecha de Sebastián Sichel, más en particular un candidato llamado José Antonio Cast, ha resultado, según todas las encuestas, vencedor claro de los dos últimos debates presidenciales en Chile. ¿Y cómo se ha traducido esto en las preferencias de voto? Pues no solo José Antonio Cast se ha convertido en el nuevo líder de la derecha demoscópica, es decir, no solo ha marginado ya totalmente las opciones de Sebastián Sichel, no solo, por tanto, parece que la segunda vuelta va a ser entre Gabriel Boric y José Antonio Cast, sino que José Antonio Cast ya es el candidato con mayor intención de voto por delante incluso del líder de izquierdas Gabriel Boric. Y de la misma manera que en su momento analizamos el programa económico del líder de izquierdas Gabriel Boric, vamos a hacer lo propio con el programa económico de José Antonio Cast. ¿Qué piensa? ¿Qué propone? ¿Cuál es la visión económica de José Antonio Cast? Y para ello vamos a partir de una conferencia del jefe del programa económico de José Antonio Cast, Eduardo Guerrero. Primero, el programa económico de José Antonio Cast podríamos calificarlo como una mezcla de liberalismo y conservadurismo. Los tres pilares de su programa económico, según el propio Eduardo Guerrero, son, por un lado, la defensa de la vida y la familia, lo cual, por cierto, podría ser muy compatible con el liberalismo, salvo cuando por la defensa de vida y familia empezamos a entender prohibir la eutanasia o empezamos a entender prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es lo que aparentemente José Antonio Cast entiende por tal. A su vez, también el orden público y la seguridad, lo cual de nuevo podría ser muy compatible con el liberalismo, porque evidentemente el liberalismo no tolera, no permite la agresión contra la libertad de terceros, pero normalmente el discurso del orden público suele camuflar una apuesta por reforzar el aparato represivo del Estado, por reforzar la policía, por reforzar el ejército, que en ocasiones, no digo que no pueda ser necesario, pero como programa de acción política, como fin en sí mismo, desde luego no encaja bien con el pensamiento liberal. Pero de la misma manera que es evidente que el programa de José Antonio Cast tiene tintes conservadores muy claros, tampoco hay que negar que el programa de José Antonio Cast tiene tintes liberales muy evidentes. En particular, el tercer pilar del programa económico de José Antonio Cast es la libertad y la búsqueda de la felicidad, es decir, el respeto a los proyectos de vida de cada persona. Escuchemos cómo Eduardo Guerrero explica estos tres pilares. Dicho esto, nuestro mensaje se funda en tres grandes pilares: la vida y la familia. Defendemos y promovemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entendemos también la familia como la unidad básica de la sociedad, es el núcleo fundamental. Es ahí donde los individuos se forman, reciben los primeros valores, aprenden de empatía. Y por tanto el Estado tiene que velar para que las familias puedan desarrollarse de la mejor forma posible. También es sumamente importante la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nosotros queremos propender a crear todas las condiciones para que los individuos puedan alcanzar sus metas y desafíos en la vida, que puedan alcanzar sus sueños. Y por otra parte, el orden público y el Estado de Derecho. Es fundamental tener reglas normativas claras, tener certeza de que si alguien hace mal las cosas, si alguien delinque, si alguien atenta contra las familias, contra las empresas, va a recibir la sanción y el castigo que corresponden. Bien, estos son los tres principios generales que orientan no solo la política económica del programa de José Antonio Cast, diría yo, sino en general el programa político, económico, social de José Antonio Cast. Son principios generales. Pero esto, ¿en qué objetivos se materializa? ¿Qué pretende hacer? ¿Qué pretende lograr? ¿Qué pretende conseguir con la economía José Antonio Cast? Por ejemplo, ¿quiere luchar contra la desigualdad? Y aquí permítame citar a Karl Popper,
que dice: luché por la igualdad hasta que descubrí que en la lucha por la igualdad se perdía la libertad y después no había igualdad entre los no libres. Es cosa de mirar Venezuela y Cuba y cómo los no libres, los pobres que están allá, ven cómo la clase política viven como príncipes mientras ellos comen de la basura. ¿Quiere proteger y fomentar la industria nacional a costa de restringir las importaciones desde el extranjero? Cuando se nos dice que se quieren revisar los tratados internacionales, lo que se nos está diciendo es que se quiere volver a un modelo de sustitución de importaciones, un modelo fracasado que ya sabemos que no funciona. No, el objetivo fundamental de José Antonio Cast es restablecer el crecimiento económico que lleva años paralizado en Chile. La piedra angular de nuestro programa es el crecimiento económico sostenible. ¿Y crecimiento económico para qué? ¿Por qué José Antonio Cast pretende relanzar el crecimiento económico? ¿Qué se lograría con ello? Pues esencialmente dos cosas. Escuchemos. Por una parte, el mayor crecimiento nos va a permitir aumentar la recaudación fiscal. No está de más señalar que en los últimos 30 años el 80% de la mayor recaudación ha venido por el crecimiento económico y solo el 20% por reformas tributarias. Esto de ambicionar crecimiento económico para que el Estado tenga más ingresos, para que el Estado tenga más recursos, en principio no parece demasiado liberal. El liberalismo lo que busca es minimizar el tamaño del Estado para expandir el tamaño de la sociedad civil, aunque como luego veremos, el objetivo de ampliar esa recaudación ex ante es en gran medida permitir una bajada muy intensa de impuestos que devuelva recursos a la sociedad civil. ¿Y cuál es el otro objetivo del crecimiento económico? Escuchemos. Por otra parte, en la medida que crezcamos vamos a poder generar mejores condiciones para que la gente por sus propios medios pueda salir adelante, que es algo que mucha gente hoy día aspira y busca. Y de esa forma van a ser menos quienes van a estar necesitando ayudas del Estado. Es decir, que el crecimiento económico permite ampliar los medios disponibles para el conjunto de la población y por esa vía se vuelven más autosuficientes y no es necesario que el Estado los clientelice con ayudas públicas. De hecho, si las ayudas públicas se multiplican y se termina clientelizando a la población, lo más probable que suceda es que el crecimiento económico se vea damnificado y, por tanto, haya más personas dependientes que antes que necesiten de ayudas del Estado. Si tuviésemos que hacer la comparación con un restaurante y el Estado, y los ayudas y beneficios sociales fueran una torta, lo que nosotros vamos a hacer es ver cuánta gente necesita comer y sentarse a la mesa. Y si son 10 personas, vamos a hacer una torta para 10 personas de manera que cada uno tenga el pedazo de torta que le corresponde. A diferencia muchas veces de la izquierda, que en su obsesión de hacer una torta muy grande, hace una torta no para 10, sino que para 20 personas. Pero no se dan cuenta que en el camino, por el costo de elaborar esa torta para 20 personas, dejaron tanta gente dañada que finalmente quienes necesitan sentarse a la mesa ya no son 20, sino que son 30 o 40. Y por eso es que nunca les alcanzan los recursos. Esta visión sobre los efectos positivos del crecimiento económico sí es plenamente liberal. El crecimiento económico amplía las oportunidades efectivas de los ciudadanos, reduce la pobreza a la que se ven sometidos muchos ciudadanos y la reduce sin atentar contra las libertades o contra la prosperidad de ninguna otra persona. El crecimiento es un juego de suma positiva. Todos salimos ganando de él porque el tamaño de la tarta disponible para todos se incrementa. Bien, el objetivo es impulsar el crecimiento económico de Chile, que lleva paralizado muchos años. ¿Pero cómo pretenden conseguirlo? Pues con una mezcla de bajadas impositivas y de liberalización económica. En particular, su principal propuesta impositiva es rebajar el impuesto sobre sociedades al 17% para las grandes empresas y eliminarlo para las pequeñas empresas. Vamos a cambiar aquello que no funciona. ¿Qué implica eso? Reducciones tributarias e impulso a las pymes. Vamos a establecer impuesto cero a todas las pymes. Y el impuesto a las demás empresas lo vamos a bajar del 27 al 17%, con todo el impulso reactivador que trae eso asociado. ¿Por qué bajar impuestos? Pues porque el equipo económico de José Antonio Cast dice tener muy claro que subir impuestos daña la economía. Subir impuestos aleja, expulsa la inversión y, por tanto, mina el potencial de crecimiento futuro del país. Es ampliamente reconocido que los sistemas tributarios tienen estrecha relación con el crecimiento de los países. Permítanme referirme al estudio de Jens Arnold, de la OCDE, que estableció claramente cómo los impuestos corporativos, esto es, los impuestos a las empresas, dañan severamente el crecimiento económico. Bajadas de impuestos y, como ya hemos dicho, por otro lado, liberalización de la economía.
Liberalizar la economía, ¿cómo? Desregulando la economía, eliminando exceso de regulaciones. Para eso, Eduardo Guerrero propone el principio 2 por 1, es decir, que por cada nueva regulación que se apruebe haya que eliminar 2. Y esto también viene de la mano con la nueva regulación, que nosotros titulamos o nos comprometemos al menos al 2 por 1, ojalá sea 3 por 1. ¿Qué significa este 2 por 1? Que por cada nueva regulación que se implemente se tendrán que eliminar necesariamente dos regulaciones antiguas. ¿Qué es lo que queremos con esto? Simplificar el marco regulatorio, facilitar la inversión, atraer el emprendimiento. En esta desregulación, liberalización económica de Chile, merece especial mención la liberalización del mercado laboral. El objetivo del equipo económico de José Antonio Cast es liberalizar el mercado de trabajo para incrementar la tasa de participación de los chilenos en la economía, es decir, que muchas más personas puedan estar dispuestas a trabajar para generar riqueza y, generando riqueza, impulsar el crecimiento económico. Lo que nosotros buscamos es que toda persona que quiera trabajar pueda hacerlo y no esté amarrada a una regulación laboral de los años 60. ¿Eso qué nos va a permitir? Aumentar la tasa de participación laboral. Y a su vez podríamos añadir un tercer instrumento, que sería la transparencia y la mano dura contra la corrupción. Un tema que es fundamental en nuestro programa es atacar severamente y drásticamente los abusos y la injusticia. Le caerán las penas del infierno a todo aquel que haga trampa, se coluda o abuse, independientemente si es un empresario poderoso, un político de larga trayectoria, un juez de reconocido currículum o un familiar de alguien importante. Porque claramente es eso lo que ha dañado la confianza pública y queremos recuperarla. Y por otro lado nos interesa de sobremanera tener mercados competitivos que funcionan bien. Nunca más impunidad. Y nosotros estamos convencidos que ese es el verdadero malestar de nuestra sociedad. También está el tema de la injusticia. Cuando ven que políticos abusan de sus cargos y se creen más importantes y alguien los controla en la calle y creen que no, nadie le puede pedir los documentos porque son una autoridad. Eso queremos cambiarlo y vamos a ponerle fin. Y todo esto, más en particular la fuerte bajada de impuestos que propone el equipo de José Antonio Cast, ¿cómo se paga? ¿Se paga a través de la emisión de deuda? Aparentemente no, porque Eduardo Guerrero dice que el déficit, que el endeudamiento, es uno de los males que corroen a cualquier sociedad. Un tema fundamental en el programa es la sostenibilidad fiscal, porque cuando se daña la sostenibilidad fiscal no solamente hay problemas graves para la economía, como lo son la inflación, el desempleo y el alza en el costo de la deuda, sino que precisamente quienes se ven más afectados son los pobres y los más vulnerables y, por cierto, también nuestra querida clase media. Y si no es con deuda, ¿cómo se paga todo esto? Pues aparentemente reduciendo el gasto político y sobre todo reelaborando el presupuesto desde cero. ¿Qué haremos con el gasto? Fusionaremos ministerios, subsecretarías, adiós gasto político. No más inercia en el gasto, partiremos con un presupuesto en base cero. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que vamos a revisar todos los programas mal evaluados y si es necesario cortarlos, los vamos a hacer. Y, por cierto, dentro de ese presupuesto de base cero no entra la transición hacia un sistema público de pensiones, porque el equipo económico de José Antonio Cast es muy consciente de que un sistema público de pensiones, en última instancia, es un fraude piramidal, es un esquema Ponzi fraudulento para los ciudadanos. Y que se nos diga, y esta frase es para el bronce, ahorros en cuentas individuales nacionales con solidaridad inter e intrageneracional. ¿Qué significa eso? No es otra cosa que, en palabras sencillas, tener un vale por, que no estará ya que los fondos entregados son usados para pagar las pensiones de otros. Pero a su vez José Antonio Cast también apuesta por un incremento muy fuerte del gasto en infraestructuras. ¿Cómo casa este incremento muy fuerte del gasto en infraestructuras con la bajada de impuestos y con el equilibrio presupuestario? Pues básicamente porque sería el sector privado, serían las empresas privadas a través de concesiones quienes se harían cargo de la inversión de ese programa de infraestructuras. Tenemos también un potente programa de infraestructura que refuerza la capacidad portuaria, ferrocarriles, embalses y desaladoras para hacernos cargo del dramático impacto que está teniendo el cambio climático en la disponibilidad del recurso hídrico. Autopistas y aeropuertos que nos van a permitir también potenciar el turismo. Y aquí hago la bajada con el rol que tiene el sector privado para sacar adelante toda esta iniciativa. No basta con los recursos del sector público, se necesita el compromiso y los fondos de los privados. Y para eso vamos a nosotros impulsar un fuerte y agresivo plan de concesiones porque necesitamos a los privados de vuelta invirtiendo en nuestro país.
Pero ¿será suficiente esta contención, incluso reducción del gasto público, para compensar toda la caída de la recaudación que se derivará de la reducción de impuestos? Pues es dudoso. De hecho, el equipo económico de José Antonio Cast confía en que la bajada de impuestos incrementará la recaudación lo suficiente como para que sea fiscalmente neutra. Es decir, confían parcialmente en financiar la reducción de impuestos a través de efectos Laffer. En suma, una menor recaudación por 8.800 millones de dólares, pero que se contrapone precisamente por el mayor crecimiento económico. Que si crecemos 5 puntos sobre la tendencia, vamos a poder recaudar en definitiva, en nuestro cuarto año de gobierno, 13.000 millones de dólares. Esta es con diferencia la parte más débil del programa económico de José Antonio Cast. Confiar en que la economía chilena crecerá 5 puntos más cada año como consecuencia de la reforma tributaria y que gracias a ello la reforma será autofinanciable. Evidentemente, si se bajan impuestos, la economía crecerá más. Pero de ahí a confiar en que crecerá 5 puntos más por año de lo que habría crecido sin la bajada de impuestos, media un trecho muy considerable. Y cuando la sostenibilidad financiera de tu propuesta económica depende de que ese crecimiento extraordinario se materialice, entonces o tienes un plan alternativo por si tu optimista previsión no se cumple, o lo que estás haciendo en gran medida es vender humo. Dicho de otra manera, si el equipo económico de José Antonio Cast dijera: nosotros esperamos que la economía chilena, gracias a nuestra reforma fiscal, vaya a crecer 5 puntos más por año de lo que habría crecido sin ella. Ahora bien, si este crecimiento extraordinario no se verifica, tenemos identificadas todas estas partidas de gasto que vamos a eliminar para volver esta reforma fiscal financieramente sostenible, es decir, para poder ejecutar esta reforma fiscal sin incrementar el endeudamiento. Si el equipo económico de José Antonio Cast tuviera este mensaje, tuviera estos planes de contingencia, diría: fabuloso plan económico el que habéis diseñado. Bajar impuestos, recortar el gasto si es necesario para sufragar la bajada de impuestos y apertura, liberalización económica. Chile va a volver a andar por la buena dirección. Fantástico. Ahora bien, si esos planes de contingencia, en caso de que la bajada de impuestos no obre los milagros de crecimiento que se están esperando de ella, si esos planes de contingencia no existen, entonces, en lugar de decirles lo anterior, les tendré que decir: estáis apostando la sostenibilidad financiera de Chile a una bajada de impuestos cuyas consecuencias van a ser positivas, sí, pero no sabemos qué magnitud de positividad van a tener. Y por tanto, si como habéis afirmado, la deuda pública es tan mala, y lo es, no deberíais estar jugando con fuego. Si queréis bajar impuestos en la cuantía en la que habéis dicho que los vais a bajar, diseñad un plan de recorte del gasto creíble por si la bajada de impuestos no fomenta tanto crecimiento económico como el que estáis diciendo que va a producir. No querría, sin embargo, terminar esta valoración del programa económico de José Antonio Cast con un tono especialmente crítico. Creo que en líneas generales el programa económico está muy bien montado. Solo lamento que no se haya terminado de perfilar lo suficiente como para que carezca de flecos. Pero en cualquier caso el programa se fundamenta en aquellos pilares que promueven el crecimiento y la prosperidad generalizada a largo plazo. Gobierno pequeño, impuestos bajos, liberalización económica y Estado de Derecho. Todo ese enfoque es un enfoque excelente que ojalá se termine aplicando en Chile, y no solo en Chile, sino en cualquier otro país del mundo, porque es el enfoque correcto. Si Chile regresa a la senda de la libertad de mercado, regresará también a la senda de la prosperidad inclusiva para todos. Si en cambio apuesta por el Estado clientelar, por la subsidiación masiva de la economía, entonces Chile terminará de latinoamericanizarse.